Ya, por los que sí hicieron la tarea. Los que lo hicieron no se atreven a decir. Tanta inseguridad. Yo puse la B. ¿Cuál pusiste, perdón? La B. Marco, muy bien, ¿ya? Exactamente. ¿Saben por qué? Porque aquí hay que fijarse. Yo de adrede, esa información perfectamente a lo mejor la podrían sacar solo del párrafo 2, ¿ya? Porque es ahí se ven las opiniones de uno de los directores de la Casa de Papel. Pero ¿por qué les puse la primera parte? Porque esto es una noticia. Entonces, tiene que ser informar. Les puse el epígrafe, director de la Casa de Papel. El título, en el inconsciente de todos hay un espíritu de Robin Hood. La bajada, Alejandro Bassano, director uruguayo cubano, es el invitado del Festival de Cine Europeo, evento que cumple 20 años. Eso es el encabezado de toda noticia, esas tres partecitas están ahí, y de ahí desde el párrafo 1 en adelante hasta que termina la noticia es el cuerpo de la noticia, ¿ya? Por eso tiene que ser Barco, informa las opiniones de alguien con respecto a un tema. No me sirve la A, porque si yo digo realizar evaluaciones e interpretaciones, no es que el emisor del texto de opiniones acerca de la Casa de Papel, no, es una noticia sobre el director y él es el que da las opiniones sobre la Casa de Papel. Sigue siendo una noticia, no importa que haya una opinión. Esto no es un texto de opinión. No es que el emisor da opiniones de la Casa de Papel, sino que el que hizo la noticia transcribe las opiniones de uno de sus directores, ¿ya? Por eso era válido, ¿ya? Número 2. Ahora son solamente 3 alternativas por pregunta. Número 2. Ya por los que hicieron la tarea, contéstenme. Número 2. Ya, porque hizo la tarea, ¿cómo no tiene tanta seguridad en sí mismo de que está bien? No. Mira, ¿por qué no puede ser la A? Porque la A dice concluir el texto planteando una síntesis del sentido. No es una síntesis de toda la noticia, sino que ahí él da otra información, por eso la correcta es la C, ¿ya? Porque en todo el resto de la noticia hablamos de la Casa de Papel, de su género narrativo, de que es una película de asalto, todo eso. Pero aquí no es un resumen, una síntesis de todo aquello, sino que aquí habla, ¿cierto? ¿Por qué Alejandro Bassano explica o informa, ¿cierto?, de su vínculo con Chile, ¿ya? Por eso él ahí dice que su mamá es chilena, que cuando chico vivió en Chile, etc. Entonces es otro tema. No es una síntesis de todo lo que dijo de la Casa de Papel. De hecho, en este último párrafo habla más de él mismo, de su vida, de que las veces que ha venido a Chile encuentra que ya no es igual que antes, que Chile ha cambiado, etc. Por eso era la C. No es una síntesis de lo anterior. Nos vamos con la número 3. Ya pues, contesten los que hicieron la tarea. Súper entretenido revisar con que nadie haya hecho la tarea. Le sacan mucho provecho a los textos así. ¿Qué pusimos en la 3? La A. Muy bien, exactamente. Primero, ¿qué son hitos? Por si no saben. Hitos son hechos claves y fundamentales dentro de un ámbito, ¿ya? Entonces, en este párrafito lo que hace es entregar hitos, hechos fundamentales en la carrera de este caballero. De hecho, ahí habla que se formó en Cuba, que trabajó en la televisión en Uruguay, y de ahí saltó a España. Número 4.
¿Qué pusimos en la 4? Niños, ya por las niñas que hicieron la tarea, contéstenme. La C. La C, muy bien. Muestra las razones, los motivos que para él explican el éxito de La Casa de Papel. Y Bassano queda como motivo, como razón. Dice la identificación de los personajes, ¿cierto? Público se identifica con los personajes, las plataformas, la serie online. Esos son los motivos, las razones que da del éxito de La Casa de Papel. La 5, ¿qué pusimos? Niños. Niñas, contéstenme todas. La A. La A, no sé si está bien. Fíjate que no, pero se equivocaron mucho en esta. Mira, la 5 dice, les voy a dar la correcta primero, es la B, ¿ya? Primero, ¿por qué después les digo por qué está mal la A? ¿Entregar antecedentes del género narrativo al que pertenece La Casa de Papel? Sí. ¿Cuál es el género narrativo que pertenece? ¿Ya? Pertenece, ahí dice, a las películas de robo, de asalto, ¿ya? Y para eso da antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Da algunas películas que están antes de La Casa de Papel. Y esos serían los antecedentes del género de robo, de asalto, y las menciona. Tarde de Perro, de hecho, da su año y da el director, El Plan Perfecto, Perros de la Calle, ¿ya? Siempre que en un texto salen con negrita, siempre a los nombres de obra, ya sea un libro, ya sea una película, una serie, lo que sea, se coloca con negrita, ¿ya? Entonces, esos son los antecedentes que da del género narrativo al que pertenece La Casa de Papel. Aquí sale en el texto que pertenece a las películas de robo, de asalto, etc. ¿Por qué está mala la A? Dice situar al lector en el contexto. No. Primero, el contexto sería el entorno de situación, ¿ya? Y el entorno de situación no físico sería que me dijeran el lugar en España donde se filmó, a eso se refiere. Y menos sitúa al lector, no alude al lector, no ubica al lector en un lugar específico. Por eso no me servía la A. ¿Ya? Vamos con la 6. ¿Qué pusimos ahí? 你可以找那个下一根的。Niños. 你可以那里，你點解那個光？呢個唔係黑嘅咩？黑邊嗰度？即係黑色盒，黑色盒。 Niñas. ¿Qué pusieron? 黃色嘅地方咯，黃色盒入邊有黑色盒。下邊嗰度都黑。啊，下邊。即係佢移咗去。¿No pusieron nada las que hicieron la tarea? ¿Están inseguras? En la A. ¿Por qué informa? Bueno, porque es una noticia, la perspectiva sobre el género. ¿A qué se refiere esto? Da la visión que tiene Bassano, eso es perspectiva, punto de vista personal, visión, sobre el género que desarrollan en La Casa de Papel. Entonces está hablando del género. ¿Cuál género? Los thrillers, las películas policiales, el suspenso. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, desde su mirada, desde su perspectiva, cómo desarrolla este género de thriller, de policial, de suspenso, La Casa de Papel. ¿Ya? Y la última, ¿alguien hizo la última? Niños. ¿Sí o no? ¿Están ahí o no? ¿Están mudos? Sí. Sí, están, pero no hicieron la tarea, ¿cierto? La correcta es la B. Mira. Porque yo les puse el encabezado, yo se los dije al principio ya, el encabezado en una noticia corresponde al epígrafe, al título y a la bajada. Eso es el encabezado. Y siempre una de las funciones que tiene el encabezado en una noticia, primero es informar,
Y tiene que ser de manera, con una noticia, por eso el título tiene que ser de repente, que a veces colocan títulos como que dicen más o que llaman la atención, esa es la idea, para que los lectores lean la noticia. Cuando yo voy pasando por el kiosquito de la esquina, no es la idea que me quede en la esquina leyendo todos los titulares, tengo que comprar el diario y leer la noticia, ¿ya? Entonces, siempre el encabezado tiene la función de informar y motivar la lectura. No me sirve nada porque no da el contexto, no da el entorno de situación donde se da el suceso. De hecho, a lo mejor podríamos decir que la bajada dice un poco de aquello, pero no es la función que tiene el encabezado de una noticia. ¿Estamos? ¿Ya? Y ahí se acabó la tarea. Vamos a salir de ahí. ¿Ya? Niños, cuando yo les doy una tarea de una semana para otra, es para que la hagan. Yo sé todo lo que significa ser alumno, ser un escolar, sé la vida sufrida que llevan, ¿cierto? De tantas cosas, qué sé yo. Pero, dadas las circunstancias que estamos, imagínense, yo no puedo, de hecho esta guía, yo a lo mejor en la sala de clase las puedo hacer en una clase. Claramente yo en la sala de clase no voy viendo pregunta por pregunta, no. Un texto de 10 preguntas, ya yo les doy media hora, 40 minutos, y veo si el curso es lento o no. Y lo hacen todo, pero aquí yo me demoro mucho más, o sea, estoy haciendo 2 guías por clase, y aún así yo siento que a veces voy rápido, ¿ya? Entonces, ya más lento que esto no puedo ir, entonces me veo en la obligación de dar tarea. Ahora, al principio les tuve que dar tarea de un día para otro porque no tenía otra opción, pero ahora trato de darles tarea del sábado para el otro viernes, entonces tienen que tratar de hacerla dentro de lo posible. Yo sé la vida difícil que tienen ustedes, ¿cierto? Con tantas cosas, más en estas condiciones que no son las ideales, etc. Pero traten de hacerla. ¿Estamos? Sí, ¿Sí o no? Contesten. Ya, muy bien. Me contestan algunas y algunos nomás, no todos. Ahora, ¿qué nos toca hacer hoy día? Les voy a mostrar la guía. En esta guía vamos a quedar antes de las vacaciones, ¿ya? Esta guía número 13 la empezamos hoy día y la terminamos mañana. Entonces esta guía es súper importante porque si ustedes se fijan en nuestra 6ª guía de comprensión de lectura, todavía nos quedan 2 más, sí, esta materia era muy larga. Y aquí vamos a ver una materia importante que es la segunda dimensión. Nosotros solamente habíamos visto la primera dimensión de la comprensión de lectura, que es donde vimos una sola habilidad, que era la habilidad de identificar. Y ahí era pura preguntas literales o textuales. En cambio, en esta segunda dimensión vienen 4 habilidades que de ahí las vamos a ver, pero aquí les pueden hacer preguntas explícitas, pero también implícitas. Por eso yo creo que, para mi gusto, esta es la dimensión más difícil, porque de hecho la tercera dimensión también trae una sola habilidad, ¿ya? Por eso yo creo que es más difícil. Entonces, esta es la guía que vemos hoy día y la terminamos mañana. Y les quiero mostrar ahora el librito, ¿ya? Les voy a mostrar el libro. Acá está el libro, ¿ya? Entonces, el material 13 corresponde a la página 103 a la 108 del libro, en el capítulo 5, ¿ya? Ahí están, de hecho, al principio están las habilidades, ¿cierto? Y de ahí se especifican una a una, ¿ya? Entonces, de la página 103 a la 108 corresponde al material 13 que vamos a ver hoy día. ¿Alguna duda, algo? ¿Niños? ¿No? Me voy ahora al Power. Acuérdense que cualquier cosa en el Power me hablan, me dicen, qué sé yo. Una cosa, a veces, cuando yo estoy compartiendo algo, a veces algunos me escriben por el chat. Yo lo veo, o sea, pincho para verlo, pero a veces me muestra y a veces no. Así que si no les contesto el chat al tiro es porque no me lo mostró, así que prefiero que me hablen lo que necesitan. Si hay alguna palabra, si se quedaron retrasados, cualquier cosa, prefiero que me lo digan, ¿ya? Entonces, vamos. Ya. ¿Qué vamos a hacer hoy día? En esta guía número 13, que la empezamos hoy día, como dije, y la terminamos mañana. Vamos a ver, a conocer las habilidades de esta dimensión, que son 4. Hasta el año pasado en la PSU, el DEMDE, ¿cierto? Daba 12 habilidades que nosotros teníamos que saber como alumnos. 12.
este año en esta nueva prueba de competencia lectora las bajó a 6. En el fondo son casi las mismas, eliminó algunas, pero son las mismas. Lo que pasa es que hasta el año pasado las mezclaba mucho. Decía analizar, interpretar, sintetizar, interpretar, etc. Ahora las maneja sola nomás, ¿cierto? Las dimensiones sí, todas tienen 2 palabritas. Esta es relacionar e interpretar, pero las habilidades las va viendo por una. Ahora después igual nos vamos a dar cuenta que las habilidades se mezclan, claramente, ¿ya? También vamos a ver las estrategias que podemos usar para contestar cada una de estas habilidades y vamos a ejercitar para reconocer las habilidades. Aquí tenemos, ¿cierto? Entonces, fíjense que el Denver nunca es muy fijo en esto. Nosotros sabemos que vienen preguntas sobre esta segunda dimensión de relacionar e interpretar, pero nunca sabemos cuántas. El Denver nunca lo ha hecho de manera fija. Hay años que hay más preguntas de tal habilidad, hay otros que más hay de otra, no es fijo en eso, ¿ya? Pero sí vienen preguntas obviamente por las habilidades que tienen en esta dimensión. Ahora, todas estas preguntas casi siempre piden que yo busque el sentido, y otorgar el sentido a algo, ¿cierto? Es otorgarle el significado a una relación que se da entre 2 elementos que son parte del texto, etc. ¿Ya? Ahora, esta dimensión corresponde a un nivel de lectura inferencial. Así como en la primera dimensión, que solamente había una habilidad que era identificar, en la primera dimensión estábamos en la lectura literal, donde hacían preguntas de información explícita. Aquí no. Aquí nos vamos a encontrar en una lectura inferencial, donde yo voy a tener que interpretar ciertos elementos, buscarle el sentido, ya sea infiriendo, estableciendo relaciones o sintetizando. Entonces, esto es lo que yo creo que puede traer un poquito más de problema a usted. Que aquí, además de dar información explícita, también nos vamos a encontrar a veces con información que no está dicha claramente en el texto, pero yo sí puedo derivarla, la puedo sacar. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos nuestras 4 habilidades que son de esta dimensión, ¿cierto? Y la primera de ellas es relacionar. La habilidad de relacionar, en el fondo, me pide que yo establezca nexos, conexiones o vínculos entre 1, 2 o más elementos del texto. La típica pregunta, ¿cuál es la relación entre el párrafo 1 y 2? Ya, leo el 1, lo entiendo, lo sintetizo, saco una idea principal. Leo el 2, lo entiendo, lo sintetizo, saco mi idea principal y de ahí hago el vínculo. De ahí veo la conexión que tienen ambos. Segunda habilidad, sintetizar, súper importante, esto ya lo hemos practicado, pero puede ser localmente, ¿cierto? Cuando yo voy a sacar la idea central de un segmento del texto, de un párrafo, ya de una parte del texto, ahí sale mucho la palabra estímulo. Estímulo literalmente es un agente que desencadena una reacción, pero aquí está como sinónimo de texto, ¿ya? Aquí la O no es la O de una alternativa entre 2, sino que es una O del uso especial, donde se repetía la misma palabra. Entonces aquí estímulo lo vamos a entender como el objeto, como el texto que yo estoy leyendo. ¿Y cuándo será una síntesis global? Claramente cuando yo tengo que sacar la idea más importante, la idea central de todo el texto. Típicas preguntas de tema, ¿cuál es el tema del texto? O típicas preguntas de título, ¿cuál es el mejor título del texto anterior, etc. La tercera habilidad que tenemos acá es la de inferir, ¿cierto? Yo debo, para inferir, esto lo practicamos mucho, acuérdense en la guía anterior, yo debo sacar información implícita que no la expresan claramente en el texto, pero sí la puedo obtener a partir de lo que sí dice el texto, de lo explícito. ¿Se acuerdan que habían 2 tipos de inferencia? La implícito pragmático, cuando yo me ayudaba de mi conocimiento de mundo, lo que yo manejo, la información, las prácticas culturales, etc. Pero también yo puedo obtener, acuérdense, de lo implícito semántico, el significado de las palabras. A veces las sumas, las restas también me ayudan a inferir. Y la última habilidad que a mí me piden acá es la de interpretar. Esta vez también les he puesto un poquitito. Es cuando yo determino la función o finalidad de un elemento textual o de una parte del texto. Si me dijeran cuál es la finalidad o el propósito comunicativo del párrafo tanto, ya, ahí me están dando la finalidad de una parte del texto. Pero también aquí están las preguntas que yo les digo.
La expresión, comilla, tanto. ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene? Ya, ahí yo me devuelvo al contexto y veo qué significa en el resto del texto también, con la ayuda de ello, esa expresión. ¿Ya? Entonces, estas son las 4 habilidades que se dan en esta segunda dimensión, y yo creo que aquí están las que más les complican a ustedes, las de inferir, especialmente interpretar. Esas podrían ser más difíciles. Ahora, obviamente que estas habilidades se mezclan, ¿ya? Por eso les digo, cuando la pregunta es de relacionar, que mide la habilidad de relacionar, pero yo para relacionar bien antes tengo que sintetizar ambos párrafos. Veo el párrafo 1, lo sintetizo, veo el 2, lo sintetizo y de ahí veo el vínculo, ¿ya? Cuando yo necesito interpretar, también a veces primero tengo que sacar una síntesis y de ahí buscar el sentido. Cuando me piden cuál es la función del párrafo tanto o la función comunicativa del párrafo tanto, yo tengo que entenderlo, leerlo, sintetizarlo y ahí interpretar la función, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la estrategia que vamos a usar para cada una de estas habilidades? En relacionar, primero yo debería segmentar. Acuérdense que ya aprendimos a segmentar. Y de ahí, ¿cierto? Una vez que segmento, que tengo la síntesis y todo, puedo hacer el vínculo, puedo hacer la relación entre los elementos que me están pidiendo. Para la síntesis local, ¿qué debería hacer yo? Lo mismo, primero relacionar los segmentos, después aplicar el método de síntesis. ¿Se acuerdan que nuestro método de síntesis estaba compuesto por 4 partes? Suprimir, seleccionar, simplificar, construir, pero nosotros lo hacíamos de 2 en 2, porque al momento de seleccionar, yo inmediatamente suprimo, omito lo que no me sirve. Y al momento de simplificar, cuando yo seleccioné y simplifico aún más lo que me quedé, me estoy también construyendo mi idea principal. Lo mismo pasa con la síntesis global, ¿cierto? Primero hago una relación, después aplico mi método de síntesis, selecciono, suprimo, simplifico, construyo, y de ahí saco mi idea central de todo el texto. Aquí acuérdense que si me dicen cuál es el tema de todo el texto, ya yo primero tengo que ir entendiendo y sintetizando párrafo por párrafo, y una vez que tengo la síntesis de cada uno, puedo sacar una idea global. Inferir, ¿ya? También selecciono los datos. A veces la inferencia es súper fácil cuando me dicen, en el párrafo 5 se infiere qué. Yo me devuelvo al 5, veo los datos que me están pidiendo, y ahí saco, obtengo las conclusiones que derivo de aquello que sí se dice. Suele ser un poquito más complicado cuando es una inferencia que puede estar en cualquier parte del texto, que es un poquito más global. Ahí se podría hacer más difícil porque tengo que estar ubicando alguna pista, algo que me diga de dónde puedo inferir. O simplemente ahí tengo que ir a la respuesta. Y la última habilidad, que es interpretar. Aquí claramente yo tengo que empezar por sintetizar, por entender qué quiere decir el texto, y de ahí veo la pregunta que me hacen. Si tiene relación con algún significado de la función de un párrafo específicamente, o si yo tengo que interpretar alguna expresión que sale en un contexto dado. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. ¿Nada? Ya. Fíjense que ahora les voy a dar algunos ejemplos, algunos enunciados de preguntas con respecto a estas habilidades. La primera es un ejemplo que utiliza la habilidad de relacionar. Los párrafos quinto y sexto del texto leído hacen referencia a. Para yo relacionarlos, tengo primero, como ya le he dicho, leer el quinto, sintetizarlo, sacar la idea más importante, leer el sexto, sacar la idea más importante, y de ahí hacer esta relación. Se relacionan porque uno es la introducción y el otro la conclusión, porque uno continúa la información que empezó antes, la que sea, ¿ya? Los 2 ejemplos que siguen son ejemplos de síntesis. Fíjense en el primero. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la idea principal del último párrafo? Esta es una síntesis local. Es más fácil porque yo el texto ya lo leí una vez, ¿cierto? Y aquí me devuelvo solamente al párrafito último, veo lo más importante. Acuérdense que a veces la idea principal puede estar literal. Uno dice de tal palabra a tal palabra. A veces no está literal y uno tiene que redactarla, uno tiene que sacar. Y de ahí comparo con la respuesta. Y la segunda es una pregunta de síntesis global, porque me piden el título adecuado. O sea, tengo que entender, sintetizar todo el texto y de ahí sacar el mejor título
el título puede ser, a veces hay que fijarse mucho en las palabras que se repiten mucho. Generalmente cuando una palabra se repite mucho en un texto, debería ir en el título. El ejemplo que sigue es una pregunta de inferencia. Aquí debo inferir. Ahora, el temple no solamente usa se infiere, tiene más sinónimos. Utiliza inferir, deducir, concluir, colegir, desprender. Incluso a veces el temple ha utilizado como inferencia al decir es posible. Generalmente cuando nos da una certeza de algo, al decir es posible que tal cosa, lo más seguro es que sea de inferencia. Porque ahí es algo que puede ser o no puede ser. No es tajante, por decirlo de alguna manera. Y los últimos dos ejemplos son de la habilidad de interpretar. Esta es como la típica forma de preguntar. El primer párrafo del texto tiene la función comunicativa de... El temple le puede colocar función comunicativa, propósito comunicativo, objetivo comunicativo. Pero también pueden cambiar la segunda palabra. Le puede colocar función discursiva, propósito discursivo, objetivo discursivo. Ya, en el fondo, al hacer esa primera forma de interpretar, les dice que ustedes busquen el significado. El primer párrafo tiene la función comunicativa de cuál es el significado, ¿cierto?, que tiene en ese párrafito la función que está cumplida. ¿Ya? Y la segunda forma de preguntar e interpretar, que es muy común, selecciona el enunciado que representa adecuadamente el sentido de la expresión, las trampas no funcionan, entre comillas. Yo siempre le he dicho, cada vez que le hagan una pregunta de interpretación con una frase, entre comillas, literal del texto, entonces aquí les preguntan el significado. Yo lo más seguro para contestar bien es que me devuelva el texto, porque esta frase hay que mirarla en el contexto. A veces, algunas de estas preguntas uno las responde así nomás, porque son fáciles, pero a veces para estar seguro yo me devuelvo al texto, veo lo que rodea, ese es el contexto, ¿cierto?, el entorno lingüístico que rodea la frase y contesto. Generalmente la respuesta está en el entorno. ¿Ya? ¿Alguna duda, algo? ¿Nada? ¿Niños? ¿Están vivos? ¿Están vivos o no? ¿Sí? Creo que estamos vivos. Estoy muerto. ¿Están vivos y despiertos? Muy bien. Ya. Ahora van a despertar más porque necesito que estén muy atentos. Ya, vamos practicando. Estoy en la página 2 de la guía 13. Y fíjense que aquí vamos a aprender a reconocer preguntas. Antes de empezar a leer y todo, necesitamos que entiendan que si yo entiendo lo que me preguntan, lo más seguro es que conteste bien. La mayoría cuando se equivoca es porque no entendió la pregunta, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen un enunciado, ¿cierto? Y van a marcar la alternativa que contenga la acción que requiere esa pregunta que le están haciendo. Obviamente que son 5 acciones y todas tienen que ver con las habilidades que estamos viendo en esta dimensión, ¿cierto? Hay para inferir, relacionar, sintetizar e interpretar. ¿Ya? Entonces ustedes van a leer atentamente. Algunas son súper fáciles porque algunas preguntas dicen la habilidad. Algunas son súper fáciles, una saca de una, pero otras no son tan fáciles porque uno tiene que leer bien y entender el sentido para ver la habilidad que pregunta. ¿Ya? Vamos haciendo la número 1. ¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Cuál es la correcta? La B. Barco, ¿cierto? Y aquí la habilidad medida es inferir, porque la pregunta lo dice, ¿ya? Acostúmbrense a eso también, a subrayar aquello que es importante. Ahí yo debería subrayar inferir.
Porque la acción que debo hacer es encontrar algo implícito, algo que no se dice claramente, pero yo sí lo puedo deducir, lo puedo derivar de lo que sí dice el texto, de lo explícito del texto. ¿Ya? Cualquier duda me van preguntando. Nos vamos con la 2. What? 2. Señora, una pregunta. Dígame. Que no había escuchado bien delante. ¿Cuál era la 1? La 1 era barco, porque dice inferir, entonces una pregunta que requiere información implícita. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias. ¿Estamos listos con la 2? Sí, profe. ¿Qué pusieron? La E. La E. Muy bien, ¿no ven que ustedes son mi mejor cursito? Muy bien. ¿Por qué? Esta no era tan fácil, porque no dice ahí lo que quiere, ¿ya? Mediante el fragmento leído, todo el fragmento, el emisor que plantea. Entonces, lo único que puedo yo hacer ahí para sacar lo que quiere todo el fragmento es buscar lo más importante, la idea principal de todo el texto. Por eso sería una pregunta de síntesis global. ¿Captan? Pero aquí no dice como a veces dicen las preguntas de síntesis, fundamentalmente, principal, no dice eso, pero igual yo puedo sacar porque dice todo el texto que plantea. Tengo que sacar lo más importante. ¿Ya? Elefante. Vamos con la 3. ¿Estamos listos con la 3? Sí, profe. ¿Cuál será? La D. No, fíjate que La no C. es de La relación. C. La C. Tampoco es de interpretar. ¿Alguien tiene otra idea? Ajá. La E. No. La A. No, es que a una sola. ¿Cuál falta? ¿Cuál nadie ha dicho? Barco. Miren. Ya, esta era difícil. ¿Se dan cuenta que aquí no dice inferir? Pero igual tengo que sacar lo dicho por el personaje ya. Tengo que irme al párrafo 3 y de todo lo que dice el personaje debo sacar algo. Algo al decir implica, seguramente no está dicho con todas sus letras, por eso yo debo deducirlo. Por eso de lo que dice el personaje, a lo mejor dice algo no directamente, pero de esos datos que me da, yo sí puedo sacar alguna información. Por eso era bar. ¿Ya? Vamos con la 4.
¿Estamos listos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Qué pusieron? La La C. C. Muy bien, esto ya lo entendieron súper bien. Muy bien. Con la expresión peor es mascar lauchas. Ya no la pusieron entre comillas, pero está con letra cursiva. O sea, debe ser textual de lo que dice el texto, ¿cierto? El personaje a qué se refiere. Entonces yo debo interpretar el sentido de la frase, de la expresión peor es mascar laucha en su contexto. Por eso ahí obligatoriamente me debo devolver al texto para ver lo que rodea a esta frasecita, ¿ya? Ahora, quiero definir algo, necesito que en expresión, en la alternativa C, donde está la palabra expresión, coloquen un significado, porque la palabra expresión tiene varias acepciones, pero aquí yo estoy usando una sola, que quiero que la entiendan. Anoten ahí. Alternativa C, expresión, significa locución, coma, frase o conjunto de palabras. Locución, frase o conjunto de palabras. El diccionario dice locución, pero yo les doy frase, porque acuérdense que locución es sinónimo de frase. Para que se lo olvidó, eso lo dije cuando vimos los conectores hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, locución, frase, conjunto de palabras. ¿Cuál es la locución, la frase? Peor es mascar laucha en su contexto. Vamos a las 5. ¿Estamos listos con esta? Sí. Sí, profe. C. ¿Cuál me dijo? La A. La A. No, La E. menos. La C. En la C, pues, pero yo sé por qué se equivocaron, ya. Miren, es interpretar, estamos bien, ¿ya? Tanto la A como la C se mide la habilidad de interpretar, pero ¿por qué es más exacta la C? Porque en el fondo, aquí dice, el emisor emplea comillas, ¿con qué propósito? ¿Con qué finalidad? ¿Ya? Eso es lo que quieres saber. Pero aquí tengo que ver el sentido, interpretar el significado que tienen las comillas, pero en el contexto. No son las comillas solitas, como para que yo vea la función de la A. Tiene que ser en el contexto, por eso la C. Acuérdense que a veces las comillas se usan para hacer una cita textual de otro autor, a veces las comillas se usan para darle un significado más connotativo o otro significado a una palabra, más irónico, qué sé yo. Entonces, por eso es más exacta la C. Tengo que interpretar el sentido, ¿cierto?, de las comillas, pero en el contexto en el que está siendo usada. Eso, ahí yo voy a saber la finalidad con que se usa. ¿Ya? Por eso era la C. Vamos a la 6.
¿Estamos listos? Sí, profe. ¿Qué pusieron? La D. Muy bien. ¿Cierto? Dago me dijo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Muy bien. Claro, porque fíjense, dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa la secuencia básica de la historia de Juan e Inés? Ya, puede que sea seguramente un texto narrativo, seguramente va a haber acción, qué sé yo. Puede que me den un listado así de elementos y yo voy a tener que ir haciendo la relación. Ya voy a tener que relacionar, ya primero va esto, la historia. Secuencia básica puede que se refiera a la secuencia temporal, no sabemos, ¿captan? Pero ahí yo voy a tener que relacionar un elemento con otro para sacar la secuencia que corresponde. Vamos a las 7. ¿Estamos listos con esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál es? La E. La E. Esta también la entendieron bien, ¿cierto? Claro, porque si dice mejor título, es una pregunta de síntesis global, de la totalidad del texto, ¿cierto? Ahí tenemos que sacar lo más importante, seguramente palabritas que se repiten mucho, lo más importante de cada párrafo, y de ahí veo en la totalidad cuál es el mejor. Nos vamos ahora a la número 8. ¿Cuál es la correcta? La D. La D. Muy bien. Esto también se hace más fácil porque sale la palabra. ¿Qué relación se establece entre el segundo y el sexto párrafo? Leo el segundo, lo sintetizo, veo lo más importante. Leo el sexto, lo sintetizo, lo más importante. Y de ahí hago el vínculo, de ahí hago la relación. ¿Ya? Por eso la D. Acuérdense, yo les dije, muchas veces usamos más de una habilidad para una pregunta. Aquí es súper importante el relacionar dos elementos porque primero yo lo entiendo y lo sintetice cada uno. Pero la habilidad que prima es relacionar. Nos vamos a la número 9. ¿Están listos con la 9?
Sí. ¿Qué pusieron? La C. La C. Muy bien. Siempre que les hagan una pregunta de vocabulario, siempre va a ser interpretar. Esa es la habilidad que se mide en vocabulario. Interprete el sentido de la expresión en su contexto. Por eso se llama vocabulario contextual. Pero, ¿qué significa aquí en la C la palabra expresión? Anoten. Esta es la otra sección que les quiero dar para expresión. Aquí expresión significa, en la alternativa C, palabra, vocablo. Así como recién significaba frase, aquí no, aquí significa otra cosa. ¿Ya? Entonces, expresión, palabra, vocablo. Entonces les preguntan, ¿cuál es el sentido, el significado de la palabra empiricar en su contexto? Por eso las preguntas miden la habilidad de interpretar, todas las que hacemos de vocabulario. ¿Ya? Y también les voy a definir imbricar, porque seguramente no la conocen. Anoten ahí. Imbricar. Disponer una serie de cosas iguales. Estamos definiendo imbricar. Disponer una serie de cosas iguales de manera que queden superpuestas parcialmente. De manera que queden superpuestas parcialmente. Coma. ¿Cómo, señor? Repito. Por favor. Disponer una serie de cosas. Eso sería imbricar, ¿no? Sí, imbricar, sí. Disponer una serie de cosas iguales. Disponer una serie de cosas iguales. De manera que queden superpuestas. De manera que queden superpuestas parcialmente. De manera que queden superpuestas parcialmente, coma, como las escamas de los peces. Coma, como las escamas de los peces. ¿Ya? Ahora sí, nos vamos a la número 10. ¿Estamos listos con la 10? Sí. ¿Cuál es? La B. La A. La A, ¿cierto? Claro, y claramente uno se da cuenta cuál es la función discursiva del primer párrafo. Ahí yo tengo que buscar el sentido, el significado de la función de un párrafo específico, perdón, en ese sentido del primero. Eso es lo que me piden, la función. Nos vamos con la número 11. ¿Estamos listos con la 11? Sí. ¿Qué pusieron? A. La C. Muy bien. Ahora, algunos se confunden, yo se las explico bien. El emisor en el octavo párrafo plantea un ejemplo para
esta es como la segunda parte de la A, fíjense. Interpretar la función de cierto elemento del texto. ¿Ya? Aquí no es la función de un párrafo. Cierto elemento de un texto que está en un párrafo. Me mencionan así el párrafo, entonces yo voy directamente para allá y lo busco. ¿Ya? Entonces, porque yo debo saber el significado, ¿cierto? De la función que tiene cierto elemento, que es el ejemplo. Eso me están preguntando. Y después está el para, ¿cierto? En el octavo párrafo plantea un ejemplo para qué, cuál es la finalidad. Entonces ahí me están preguntando la función de cierto elemento, que en este caso es un ejemplo. Ahí seguramente me van a decir que es para explicar la información, que es para graficar algo, lo que sea. ¿Ya? 11, árbol. Nos vamos con la 12. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Estamos listos con la 12? Sí. Sí. ¿Seguro? Esta no es tan fácil. No, no estoy tan seguro. Segunda palabra. Esta no es tan fácil porque no dicen su... Hay algunas que la dicen, entonces igual es más fácil. Segunda Pero... palabra, autor. ¿Qué pusieron en la 12? La D. No en la D. ¿Ven? Les dije que se iban a equivocar. ¿Cuál otra opción me dijeron? La E. Tampoco. La C. Barco. Tampoco. La A. Menos. Me queda La una C. sola. La C. C, eso iba a decir, la C. Ya, fíjense. Por eso cuando salen las palabras inferir, relacionar, ya ahí es mucho más fácil. Pero ¿por qué aquí la más exacta es la C? A ver, dice, según las palabras de la autora, el motivo de su llanto era. Entonces, yo tengo que irme a las palabras de la autora e interpretar el sentido que tenía ese llanto, el motivo, ¿cierto? Ahí me da el motivo, la razón, son sinónimos. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer, interpretar de lo que dice la autora el motivo, la razón para el llanto. Entonces, ahí yo tengo que ver el significado que tiene. Y necesariamente me tengo que ir al contexto, porque tengo que ir a ver lo que dice la autora en el contexto. ¿Capta? Entonces, por eso, la que más resalta acá es interpretar, buscar el significado de aquello. ¿Ya? Vamos con la 13. Cuidado con esto también.
¿Cuál es la 13? La B. Ay, me encanta este cursito, muy bien. ¿Por qué barco? Porque se dan cuenta que aquí no hay, dice, es posible, a partir de lo que dice el emisor del texto, es posible afirmar que, ¿ya? Pese que dice afirmar, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las preguntas que dicen el texto sostiene, el texto afirma que ya, esas son literales y textuales, pero aquí al dar es posible, me está dando la posibilidad que no es tan tajante, entonces yo tengo que sacarlo, derivarlo de lo que claramente dice el texto. Por eso era va. ¿Ya? Nos vamos a la 14. Comparación. Comparación, esta es la D. ¿Cuál es la 14? La D. La D. La D. Muy bien, ¿cierto? Ahí dice, relación segundo y el tercer párrafo, los entiendo cada uno, sacando su síntesis, su idea más importante, y de ahí hago el vínculo o la relación. Y la última preguntita de esta parte. En este tercer párrafo, la entrevista conoce el momento en que interpretar sentido. ¿Cuál es? La La No, C. fíjate que no es de interpretar. La C. La E. ¿No? La E. Exactamente. Muy bien. Fíjate que aquí prima la síntesis. ¿Por qué? En el tercer párrafo la entrevistada da a conocer el momento en que, entonces yo voy a tener que volverme ese parrafito, obviamente que sería síntesis local, entender lo que ahí se dice, lo más importante, y poder sacar una respuesta. ¿Ya? ¿Qué tuvo las 15 buenas? Una mala. 2 malas. Yo. 3 Yo. malas. Yo, acá. Yo. 4 malas. Yo. Ya. ¿Se dan cuenta lo importante que es entender? Yo sé que a veces no es tan fácil, pero mañana vamos a practicar precisamente, además de contestar las preguntas, ir reconociendo la habilidad que más prima. Insisto, les digo la que más prima porque para algunas preguntas yo utilizo todas las habilidades, o más de una, pero siempre va a haber una que prima sobre la otra, ¿ya? Vamos a ir ahora a nuestros textos. Esta guía tiene 3 textos, ahí en pantalla está el primero. Fíjense que son textos bastante asequibles, fáciles de entender y cortitos, la verdad, son textos bien cortos. Aquí lo que más queremos es practicar que ustedes reconozcan las habilidades, por eso son textos fáciles, que sean de fácil acceso y no se demoren tanto contestando, ¿ya? Obviamente que no los voy a hacer leer ahora porque están muy cansados, pero como me queda harto tiempo
todavía, vamos a colocar el vocabulario que alcancemos, ¿ya? Tengo algunas palabritas de vocabulario que yo les quiero dar. Entonces, bueno, en la primera línea sale Principia Matemática, eso está en latín, y está con negrita porque es el título de una obra, el título de un libro, y eso significa Principios Matemáticos, ¿ya? En el primer párrafo les quiero definir la palabra místicas. Los que tienen guía físicamente ahí no lo escriban porque mística es un vocabulario que está a pie de página, está abajo. De hecho tiene el número 1, ¿ya? Solo lo anotan el que no tiene guía. Anoten ahí para místicas, tercera línea, primer párrafo, que incluye misterio o razón oculta. Que incluye misterio o razón oculta. ¿Qué significa mística? Que incluye misterio o razón oculta. La otra que les quiero dar está en la segunda línea, en el segundo párrafo, segunda línea al final, exorbitantes. En la guía está la tercera línea por si acaso. Exorbitantes. Significa excesivas, exageradas. Excesivas, exageradas. En la tercera línea, en la segunda línea del tercer párrafo está la palabra contundentes. Profe, ¿y bulbo que está en el segundo? Bulbo que está en el segundo. Ya, eso te lo voy a explicar. Ya. Bulbo es como una yema gruesa. Ya, son en las plantas. ¿Te das cuenta que ahí está hablando por su belleza? Hallaron en Turquía un bulbo que le fascinó por su belleza y se las llevaron varias semillas. ¿Ya? Entonces, es como un tubérculo. Esa es como la idea. Entonces, a eso se refiere. Yo te voy a leer literal, pero es como para que entendáis la idea. Yema gruesa, por lo común subterránea, cuyas hojas están captas. Entonces, a eso se refiere, es como un bulbo, como un tubérculo que se da en la tierra y que está subterráneo. Pero se refiere a eso porque de ahí habla de los tulipanes. Ya, profe. Aquí una plantita. ¿Ya? Entonces, así está definido, yema gruesa, pero esta es como rara, colócale más tubérculo, algo así como para que lo entendáis. Ya, yo iba en contundentes, que les dije que si tienen guía no la anoten porque está a pie de página. El que no tiene guía anote ahí. Que produce gran impresión en el ánimo. Contundente, segunda línea, párrafo 3. Que produce gran impresión en el ánimo, coma, convenciendo. Que produce gran impresión en el ánimo. ¿Produce gran? Impresión. Que produce gran impresión en el ánimo, coma, convenciendo. ¿Alguien tiene guía física ahí en las manos? Sí, Ya. Váyanse al vocabulario. Es que hay un error ahí que se lo voy a decir al tiro. Fíjense abajo en el vocabulario a pie de página. Dice 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Y qué dice en el número 3? Contundente otra vez. Contundente. Contundente de nuevo, ¿cierto? Entonces esto está malo. Anoten ahí indulgencias. Ese es el número 3. Hay un error porque repitieron la 2. En el número 3 está la definición de indulgencias. Y esa es la que yo les quiero dar al resto del curso. En la segunda línea del párrafo 3 está indulgencias. Anoten. Perdón ante Dios. Los que tienen guía ahí dice remisión. Ya, remisión significa perdón. Coloquen perdón porque es más fácil. Después van a leer remisión y no se van a acordar. Perdón ante Dios de la pena por los pecados. Y hay nada más porque es muy largo y eso es lo que me interesa. En el fondo las indulgencias son perdones que la iglesia vendía. Así de simple. Perdón ante Dios de la pena por los pecados. Por los pecados. Debajito de indulgencia está excomulgó. Esta la anotan todos porque no está ahí. Debajito de indulgencias excomulgó. Apartar a alguien de la comunión de los fieles. Apartar a alguien de la comunión de los fieles. Y del uso de los sacramentos. Y del uso de los sacramentos. ¿A qué se refiere esto? Cuando a uno lo echan de la iglesia, lo excomulgan.
y ya no puede hacer ningún sacramento en la iglesia, o sea, no se puede bautizar, no se puede casar por la iglesia, no puede hacer la primera comunión, esos son los sacramentos. Entonces, también se le prohíbe eso, ¿ya? Y la última que les quiero dar en este texto está en el párrafo 5, en la última línea, sacro. El que tiene guía está en la penúltima línea por si acaso, ¿ya? Sacro significa sagrado. Sacro, sagrado. Como todavía me queda tiempo, me voy a ir al otro texto. Acá, ¿cierto? Este es el texto 2. Este texto tiene 13 preguntitas. Pero aquí en el texto 2 tengo 2 palabritas en el último párrafo, en el párrafo 6. Y este es el último, yo creo que ya ahí alcanzamos. Primera línea, párrafo 6, bagaje. Esta palabra deberían internalizarla y usarla en su vocabulario habitual. Bagaje, primera línea, párrafo 6, significa conjunto de conocimientos o ideas. Conjunto de conocimientos o ideas adquiridas por alguien. Conjunto de conocimientos o ideas adquiridas por alguien. Por eso dice bagaje cultural, ¿ya? Y la otra que les quiero dar, esta es la tercera línea. Tercera línea. Mentor, esa palabra les quiero dar. Mentor, tercera línea. Primera acepción, les voy a dar 2 acepciones. Educador. Educador. Y la segunda acepción, coloquemos en slash, consejero, guía. Segunda acepción, consejero, guía. ¿Ya? Y en el último hay, pero ahí hay menos, así que mañana cuando vayamos. ¿Cuál era la primera? La primera era bagaje. Yo se la dicto de nuevo. Arribita, ¿la encontró? Bagaje. Sí. Conjunto de conocimientos o ideas. Conjunto de conocimientos o ideas adquiridas por alguien. Entonces ahí, claro, tiene mucho conocimiento en cultura. Adquiridas por alguien. ¿Ya? Me voy a salir de acá, ¿cierto? Entonces vamos a quedar ahí para no leer ahora porque van a estar muy cansados y no vamos a alcanzar a hacer mucho. Entonces, mañana